Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Sus ásperos dedos se deslizaron por mi cuello y sentí que cada vello de mi cuerpo se erizaba en respuesta. El olor a aceite de motor y a colonia cara creó una mezcla embriagadora que nubló mis sentidos. ¿Cómo podía alguien que siempre lo había controlado todo en su vida perder el control tan completamente en brazos de un hombre que representaba todo lo que yo debería despreciar? «No deberías estar aquí», murmuró contra mi oído, su voz ronca enviando ondas de calor por mi cuerpo. «La gente como tú no se mezcla con gente como yo». «Cállate», repliqué, tirando de él por la camisa manchada de grasa. «Por primera vez en mi vida, no quiero pensar». Cuando sus labios tocaron los míos, supe que había cruzado una línea de la que no habría retorno. El beso sabía a peligro y libertad, dos cosas que mi vida privilegiada nunca me había permitido. Sus fuertes manos me sujetaron como si fuera a romperme, una suavidad sorprendente viniendo de alguien con una apariencia tan rebelde. El contraste entre la suavidad de sus labios y la aspereza de su barba creó una sensación tan intensa que me encontré suspirando contra su boca. Aquel beso selló nuestro destino, y pensar que todo empezó con un Lamborghini roto y mi temperamento explosivo. Me llamo Alexander Mitchell, y a los 35 años, dirigía un imperio financiero que había construido prácticamente sin ayuda de nadie. La revista Forbes me llamó el prodigio de la nueva economía, y mi fortuna se estimaba en unos cuantos miles de millones. Pisos en Nueva York, Los Ángeles y Chicago, jets privados, coches de lujo. Tenía todo lo que el dinero podía comprar y nada de lo que realmente importaba. Aquella mañana, conducía mi Lamborghini Aventador amarillo por las calles de Manhattan cuando un ruido extraño empezó a salir del motor. Para alguien tan obsesivo como yo, aquello era inaceptable. Mi concesionario oficial estaba cerrado por reformas, y mi ayudante me sugirió un taller de Brooklyn, diciendo que el dueño era un genio con los coches italianos, a pesar de su temperamento peculiar. Me detuve frente a un cobertizo de aspecto modesto con un sencillo letrero: Mike's Garage, specializing in import cars. El lugar no me inspiraba confianza, pero me quedé sin opciones. Cuando entré en el cobertizo, vi varios coches de lujo en distintas fases de reparación. Un hombre estaba inclinado sobre el motor de un Ferrari, con la ancha espalda visible bajo una camiseta negra manchada de aceite. No podía verle la cara, solo sus definidos brazos cubiertos por unos cuantos tatuajes. «Disculpe», le grité en mi tono habitual de alguien acostumbrado a ser atendido de inmediato. No se movió. «He dicho que me disculpes», repetí más alto. «Te he oído la primera vez», respondió sin volverse, con voz grave y desinteresada. «Estoy terminando algo importante aquí. Espera un momento o busca en otra parte». Me quedé de piedra. Nunca nadie me había hablado así. Absolutamente nadie. «¿Sabes quién soy?», pregunté, sintiendo que la sangre se me agolpaba en la cara. Finalmente se levantó y se volvió hacia mí. El impacto fue inmediato. Pelo oscuro desordenado, barba sin recortar, intensos ojos verde oscuro y una sonrisa irónica en sus labios carnosos. Debía de tener unos 30 años, quizá un poco menos. «No tengo ni idea y francamente no me importa», respondió limpiándose las manos en un trapo ya sucio. «Si has venido a por el Lamborghini, apárcalo en un rincón y deja la llave. Echaré un vistazo cuando acabe aquí». «¿Eres Mike?», pregunté, aún atónito por su actitud. «En persona», respondió, volviendo su atención al Ferrari. «¿Y tú eres?» «Alexander Mitchell», dije, esperando el reconocimiento que nunca llegó. «Bien, señor Mitchell. Como le he dicho, aparque allí y vuelva mañana». «¿Mañana? Imposible. Lo necesito resuelto hoy». Mike suspiró y por fin me miró directamente. Sus ojos me evaluaron de arriba a abajo y por alguna razón me sentí expuesto. «Déjame adivinar», dijo. «Nunca has oído un no en tu vida, ¿verdad? Bueno, la primera vez para todo. Estoy hasta arriba de trabajo, tu coche tendrá que esperar». Había algo en aquel hombre que me desanimaba. Tal vez fuera el modo en que no se sentía intimidado por mi presencia, o la forma en que sus ojos parecían ver a través de mi fachada cuidadosamente construida. O quizá fuera algo totalmente distinto.
algo que no estaba dispuesto a admitir. «Pagaré el doble de tu tarifa normal», le ofrecí. En sus labios se formó una lenta sonrisa. «No se trata de dinero, Mitchell, se trata de respeto, de esperar tu turno como los demás. No lo entiendes», insistí. «Tengo reuniones importantes en los próximos días. Necesito el coche». «Lo entiendo perfectamente», respondió, cruzando los brazos delante del pecho. El movimiento resaltaba sus músculos definidos. «¿Crees que tu tiempo vale más que el de los demás? Este Lamborghini no es más que otro juguete para ti, mientras que para otros clientes es el sueño de su vida». Sus palabras me golpearon como una bofetada. La verdad que contenían era innegable, y eso me enfureció aún más. «No sabes nada de mí», repliqué. «Sé lo suficiente», dijo, volviéndose hacia el Ferrari. «Tipo de traje, reloj, postura. He visto docenas como tú. Dame las llaves o llévate tu problema a otra parte». Algo me impidió marcharme. Tal vez el orgullo, tal vez la curiosidad, o tal vez la forma en que sus manos trabajaban con precisión en las entrañas de aquel motor. «Vale», cedí, lanzándole las llaves que las atrapó en el aire sin siquiera mirar. «Pero volveré al final del día». «Como quieras», respondió con indiferencia. «Un café a la vuelta de la esquina está bien por si tienes que esperar». Salí furioso de la tienda, sintiéndome completamente fuera de lugar. ¿Quién era aquel hombre para tratarme así? ¿Y por qué, a pesar de mi enfado, no podía quitarme sus ojos verdes de la cabeza? Volví al taller a última hora de la tarde, después de pasarme todo el día distraído en reuniones, pensando en aquel mecánico insolente. Para mi sorpresa, Mike estaba inclinado sobre el capó abierto de mi Lamborghini, concentrado como un cirujano en plena operación. «¿Has encontrado el problema?», le pregunté acercándome a él. Levantó brevemente la vista. El sudor se le pegaba a la camisa y su rostro tenía un brillo que, por alguna inexplicable razón, me pareció fascinante. «Trabajo defectuoso del concesionario», explicó, señalando una pieza. «Alguien hizo el trabajo a medias en la última revisión. Ya casi he terminado». Observé cómo trabajaba, sus movimientos precisos, su concentración total. Había algo hipnotizador en la forma en que trataba el coche. Con respeto, casi con reverencia. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», le pregunté con auténtica curiosidad. «Crecí en un garaje», respondió sin apartar la vista del motor. «Mi padre arreglaba Chevys y Fords, yo arreglo Ferraris y Lamborghinis. La vida da muchas vueltas. Tu padre debe de estar orgulloso». Se hizo un silencio pesado. «Murió hace 5 años», dijo por fin. «Un infarto. Nunca llegó a ver lo que hice con su taller. La repentina vulnerabilidad me pilló desprevenido». «Lo siento», dije, y realmente lo sentía. Mike se encogió de hombros, volviendo a su postura defensiva. «No necesito tu compasión, Mitchell. No es lástima, es empatía», repliqué. «Yo también perdí a mi padre pronto». Me miró fijamente, quizá intentando decidir si estaba siendo sincero. «¿Cómo llegaste a ser... en esto?», preguntó, haciendo un gesto vago en mi dirección. «¿En qué?». «Ese tipo de magnate perfeccionista que entra en pánico cuando se le rompe el juguete». Debería sentirme ofendido, pero había algo en sus maneras directas que me resultaba refrescante tras años de estar rodeado de aduladores. «Mi padre era contable», expliqué. «Trabajó toda su vida para el mismo banco de Chicago, esperando un ascenso que nunca llegó. Murió con una lista de sueños incumplidos. Juré que conmigo sería distinto». Mike asintió lentamente, como si estuviera procesando la información. Por un momento, pareció que habíamos encontrado un terreno común. «¿Así que sustituiste su lista de sueños por una lista de posesiones?», preguntó, y no había malicia en su voz, solo curiosidad. La pregunta me inquietó. Nunca nadie me había interrogado así. «No es tan sencillo», respondí, a la defensiva. «Nunca lo es», convino él, cerrando el capó del Lamborghini. «Ya está. He arreglado el problema y he hecho una revisión completa. Ese concesionario que utilizas te está timando, ¿lo sabías?». «¿Cuánto debo?», pregunté, sacando la tarjeta de crédito. Mike se limpió las manos y me miró con aquellos inquietantes ojos verdes. «8,000», dijo. «Y no acepto tarjetas. Solo transferencia o efectivo». «¿8,000?», repetí sorprendido. «En el concesionario me cobrarían por lo menos el doble. Como te he dicho, te están timando». Se encogió de hombros. «Cobro lo justo por el trabajo, no por el nombre de la matrícula».
Hice la transferencia bancaria en el acto, viéndole comprobar su móvil para confirmar el pago. Gracias, dijo, tendiéndome las llaves. Cuando las cogí, nuestros dedos se tocaron brevemente. Una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo y me di cuenta de que él también sintió algo, ya que se apartó rápidamente. Si tienes algún otro problema, ya sabes dónde encontrarme, dijo, volviéndose para guardar sus herramientas. En realidad, empecé, sin saber exactamente por qué. Tengo otros coches a los que les vendría bien una revisión. Mike me miró por encima del hombro y una sonrisa apareció lentamente en la comisura de sus labios. ¿Ah, sí? ¿O estás buscando una excusa para volver aquí? Sentí que se me calentaba la cara. ¿Cómo podía leer mis intenciones con tanta facilidad? Solo agradezco el trabajo bien hecho, respondí, intentando parecer indiferente. Por supuesto, sonrió más abiertamente. Bueno, tengo la agenda llena durante 15 días, pero puedo hacerte un hueco el martes que viene si es urgente. El martes está bien, respondí demasiado deprisa. Mientras conducía hacia casa aquella noche, con el motor del Lamborghini ronroneando a la perfección, no podía dejar de pensar en Mike. Había algo en él que me intrigaba, me desafiaba, me atraía de un modo que nunca antes había experimentado, y eso me asustaba muchísimo. Para alguien que siempre había planeado todos los aspectos de la vida, este repentino interés por un mecánico rebelde se salía completamente del guión, pero quizá, solo quizá, era exactamente lo que necesitaba. Poco sabía que aquel martes cambiaría mi vida para siempre. Los días siguientes a mi encuentro con Mike fueron una tortura. Yo, que siempre me había enorgullecido de mi implacable concentración en los negocios, no podía concentrarme en nada. En las reuniones con inversores, mi mente vagaba hacia aquellos intensos ojos verdes. Durante los análisis de mercado, recordaba el movimiento preciso de sus manos trabajando en el motor. Por la noche, soñaba con ese tacto cercano de sus dedos cuando me entregaba las llaves. El lunes, la víspera de nuestra reunión programada, recibí una llamada de mi asistente. Alexander, la revista Time quiere hacer un artículo sobre los 40 ejecutivos más influyentes menores de 40 años. Necesito confirmar tu disponibilidad para la sesión fotográfica del martes. El martes, el día en que volvería a ver a Mike. No puedo el martes, cambia la fecha, respondí secamente. Pero señor, ya han cambiado la fecha 2 veces y... Búscate otro día, interrumpí, y luego colgué. ¿Qué me estaba pasando? ¿Posponer una exposición mediática que beneficiaría a mi negocio para llevar un coche a un mecánico? Era irracional. Intenté convencerme de que solo era curiosidad profesional. Quería ver a Mike trabajando en otro de mis coches. Nada más. Cuando por fin llegó el martes, elegí cuidadosamente mi atuendo. Tras probarme y rechazar varios trajes italianos, opté por algo más informal. Unos vaqueros oscuros de diseño, una camisa azul marino y una americana gris. Informal, pero elegante. ¿Por qué? No pretendía impresionar a nadie, me dije. Esta vez elegí llevar mi Aston Martin DB11. Había un ruido sospechoso en la suspensión, al menos eso me convencí de creer. Cuando llegué al taller, Mike estaba sentado en una silla improvisada en la acera, bebiendo café de una simple taza. Llevaba unos vaqueros raídos y una camiseta negra que resaltaba sus anchos hombros. El pelo despeinado le caía sobre los ojos y se lo apartó cuando me vio llegar. Algo en su forma de moverse, tan despreocupada, tan auténtica, me aceleró el corazón. «¿Puntual?», observó, mirando el reloj barato que llevaba en la muñeca. «No esperaba menos. Siempre acudo a mis citas», respondí saliendo del coche. Mike silbó por lo bajo al ver el Aston Martin. «Bonito juguete, Mitchell. Al menos tienes buen gusto. Hay un ruido en la suspensión trasera», le expliqué, intentando sonar despreocupado. Ladeó la cabeza, analizando mi cara. «¿Es así? ¿O te has inventado un problema para volver aquí?» Sentí que se me calentaba la cara. ¿Cómo podía leerme con tanta facilidad? «Si no quieres el trabajo», empecé a la defensiva. Mike sonrió de aquella manera que me revolvía el estómago. «No he dicho eso. Vamos a echar un vistazo». Entramos juntos en el taller. El lugar estaba vacío. «¿Dónde están tus otros clientes?», pregunté. «Los martes son más tranquilos», explicó, cogiendo algunas herramientas.
Suelo aprovecharlos para ponerme al día con el papeleo, pero decidí hacerte un hueco. ¿Por qué? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Mike dejó de hacer lo que estaba haciendo y me miró directamente. Porque me intrigas, Alexander Mitchell. Tienes todo lo que el dinero puede comprar, pero parece que te falta algo. La franqueza me desarmó por completo. Nadie en mi vida había sido tan directo conmigo. No sabes nada de mi vida, respondí, pero sin mi habitual convicción. Sé reconocer los ojos que buscan algo que no encuentran, dijo, volviendo a centrar su atención en el coche. He visto muchos de esos en mi vida. Observé cómo conducía el coche hasta un elevador hidráulico. Sus movimientos eran fluidos, seguros. Había algo profundamente atractivo en alguien tan seguro de sus habilidades. ¿Y tú? Pregunté acercándome. ¿Has encontrado lo que buscabas? Mike esbozó una media sonrisa. Algunos días sí, otros no, pero al menos sé lo que busco. ¿Qué es? Libertad, respondió simplemente. Vivir a mi manera, sin más compromisos que los que yo elija tener. Puso en marcha el ascensor y el coche empezó a elevarse. Mike se agachó para examinar la suspensión, y no pude evitar admirar la forma en que se movía su cuerpo. Ágil, fuerte, sin derrochar esfuerzo. He encontrado tu problema, dijo al cabo de unos minutos. Un tornillo suelto en la suspensión. 5 minutos para arreglarlo. Nuestras miradas se encontraron bajo el coche, y un pesado silencio se instaló entre nosotros. ¿Siempre has sido así? Le pregunté. ¿Cómo? Rebelde, indiferente a lo que piensen los demás. Pareció considerar seriamente la pregunta. Cuando creces en mi lado de la ciudad, comenzó cogiendo una herramienta. Aprendes rápidamente que la gente te va a juzgar de todos modos. Así que, ¿para qué molestarse? Debe de ser liberador, comenté, más para mí. ¿Y tú? Preguntó con sus ojos penetrantes estudiándome. ¿Siempre has sido ese magnate impecable? No siempre, admití. Hubo un tiempo en que yo era diferente. ¿Diferente cómo? Dudé. Porque estaba a punto de compartir algo que rara vez mencionaba. Crecí en Detroit, en un piso pequeño. Mi padre trabajaba en el banco, pero éramos de clase media baja. Fui a un colegio público hasta que conseguí una beca para uno privado en el instituto. Mike interrumpió su trabajo y me miró con auténtica sorpresa. ¿De verdad? Creía que eras un heredero mimado. No, respondí. Lo construí todo desde cero. La universidad con una beca, unas prácticas en un banco de inversiones, mi primer negocio con dinero prestado. Algo cambió en sus ojos. Tal vez un nuevo respeto, tal vez reconocimiento. Parece que nos hemos juzgado mal, comentó, volviendo al trabajo. Supongo que sí. Terminó el ajuste y bajó el coche. Ya está. Problema resuelto. ¿Cuánto debo? Pregunté, cogiendo el móvil para hacer la transferencia. Mike me estudió un momento, mordiéndose ligeramente el labio inferior de una forma que me resultó inexplicablemente atractiva. Nada, respondió finalmente. Fueron literalmente 5 minutos de trabajo. No puedo aceptarlo, insistí. Tu tiempo vale dinero. Entonces págame de otra manera, sugirió, y mi corazón se aceleró. ¿Tienes planes para comer? Acabamos en un pequeño restaurante italiano a unas manzanas del taller. Nada lujoso. Manteles a cuadros, botellas de vino vacías decorando las estanterías, un anciano tocando el acordeón en un rincón. En cualquier otra situación, nunca habría entrado allí, pero con Mike parecía perfectamente apropiado. El propietario es un cliente, me explicó mientras nos sentábamos. Salvé su Ferrari 250 GT de época de que lo desguazaran. Ahora insiste en que coma aquí regularmente. ¿Conduces mucho Ferraris? Solo los reparo, respondió. En realidad prefiero las motos. ¿Motos? Pregunté sorprendido. Creía que alguien a quien le gustan los coches tendría docenas de ellos. Mike se encogió de hombros. No necesito poseer algo para apreciar su belleza. Además, en moto me siento libre. Libre. Otra vez esa palabra. Algo que yo, con toda mi riqueza, rara vez sentía. Apareció el dueño, un italiano robusto de sonrisa fácil, y saludó a Mike como si fuera de la familia. Ni siquiera miró el menú antes de pedir. Al parecer, Mike sabía exactamente qué era lo mejor. La conversación fluyó sorprendentemente bien. Hablamos de coches, de Nueva York, de libros. Descubrí que Mike era un lector voraz.
otro prejuicio mío hecho añicos. Tenía firmes opiniones sobre Hemingway y Bukowski, autores que también me gustaban. Nunca imaginé que conocería a un mecánico que citara El viejo y el mar, comenté, tomando un sorbo de vino. Un destello de irritación pasó por su rostro. Y yo nunca imaginé a un multimillonario que no fuera completamente aburrido, replicó. Parece que ambos necesitamos revisar nuestros prejuicios. Tenía razón, y su sinceridad me desarmó por completo. Lo siento, dije sinceramente. Tienes toda la razón. Mike se relajó y recuperó la sonrisa. No pasa nada. Estoy acostumbrado. La gente mira mis manos grasientas y supone que mi cerebro también lo está. ¿Y yo? Pregunté con auténtica curiosidad. ¿Qué supones? Me estudió un momento, con sus intensos ojos verdes fijos en los míos. Que has construido esta fortaleza a tu alrededor. El traje perfecto, el coche perfecto, la vida perfecta, y ahora no sabes cómo salir de ella. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en las tripas. ¿Cómo podía ver tan profundamente dentro de mí? Quizá tengas razón, admití, más para mí mismo que para él. Y quizá estés aquí conmigo porque algo dentro de ti quiere derribar esos muros, sugirió, inclinándose ligeramente hacia mí. El aire entre nosotros parecía electrizado. Sentía que el corazón me latía contra las costillas. Estaba a punto de decir algo cuando sonó mi móvil. Una llamada de mi director financiero. Tengo que contestar, murmuré, frustrado por la interrupción. La llamada fue breve, pero suficiente para romper el hechizo del momento. Cuando colgué, Mike tenía una expresión más cerrada. ¿Problemas en el reino?, preguntó con un tono ligeramente sarcástico. Nada importante, respondí. ¿Dónde estábamos? Tú estabas a punto de volver a tu mundo y yo al mío, dijo terminándose el vino. Así es como funciona, ¿no? No tiene por qué ser así, repliqué, sorprendido de mi propia audacia. Mike se rió, pero no había humor en sus ojos. Alexander, la gente como tú pasa al lado de gente como yo, se divierte un rato fingiendo vivir una vida diferente y luego vuelve a sus áticos y sus jets privados. La dureza de su voz me pilló desprevenido. Eso no es lo que estoy haciendo. ¿No? Me miró desafiante. Entonces dime, ¿qué quieres exactamente de mí? La pregunta flotaba entre nosotros, pesada e inevitable. ¿Qué quería? Ni siquiera lo sabía con certeza. Yo, disfrutar de tu compañía, respondí con sinceridad. ¿Como una experiencia exótica? ¿El multimillonario y el mecánico? ¿Qué historia tan interesante para contar en tus cenas de gala? No, respondí, ahora con más firmeza. Me gusta lo auténtico que eres. ¿Cómo no tienes miedo de decirme la verdad? ¿Cómo pareces estar completamente a gusto contigo mismo? Mike guardó silencio un momento, procesando mis palabras. ¿Y qué hacemos con eso?, preguntó por fin, con voz más suave. Podríamos empezar con otro almuerzo, sugerí. O una cena. Una pequeña sonrisa asomó a sus labios. ¿Cenar? ¿Como una cita? Me quedé mudo. ¿Era eso? ¿Una cita? Si quieres llamarlo así, respondí, intentando sonar despreocupado. ¿Y tus amigos ricos? ¿Tu imagen cuidadosamente construida? ¿Tu reputación? Insistió. No estoy pidiendo tu mano en matrimonio, Mike, respondí, intentando aliviar la tensión. Solo es una cena. Me estudió durante un largo momento, como si intentara decidir si merecía la pena correr el riesgo. De acuerdo, aceptó finalmente. Una cena, pero con una condición. ¿Cuál? Yo elijo el lugar, y tú vienes conmigo en moto. Se me hizo un nudo en el estómago. Nunca había montado en moto en mi vida. ¿En moto?, repetí. Su sonrisa se ensanchó, casi depredadora. ¿Tienes miedo, Mitchell? Era imposible resistirse al desafío de sus ojos. De acuerdo, acepté. ¿Cuándo? El viernes, a las 8 de la tarde. Te recogeré en tu oficina. Intercambié números de teléfono con él y le di la dirección de mi despacho. Cuando salimos del restaurante, había una extraña tensión entre nosotros, como un hilo tenso a punto de romperse. Nos vemos el viernes, dijo tendiéndome la mano. En lugar de estrechármela, Mike se acercó y ajustó ligeramente el cuello de mi americana. El toque casual me hizo sentir una oleada de calor en el cuerpo. Nos vemos el viernes, Alexander, respondió, tuteándome por primera vez. El sonido de sus labios era diferente, más personal. Lo vi alejarse,
caminando con aquella confianza natural que parecía formar parte de él. Esta iba a ser la semana más larga de mi vida. Pasé los días siguientes en un estado de ansiedad que no había experimentado desde mis primeros grandes negocios. Mi asistente me preguntó 2 veces si estaba enfermo. Cancelé un viaje a Londres para no perderme la cena con Mike. Racionalmente, sabía que estaba actuando como un adolescente, pero no podía evitarlo. El viernes, salí pronto de la oficina para arreglarme. Me cambié de ropa 3 veces y finalmente opté por algo informal. Vaqueros, camiseta blanca de algodón, cazadora de cuero. Si iba a montar en moto, al menos intentaría parecer que sabía lo que hacía. A las 8 en punto, la recepcionista llamó. «Señor Mitchell, hay un motorista que pregunta por usted». Bajé nervioso. En la acera, delante del imponente edificio corporativo de Manhattan, Mike esperaba apoyado en una Ducati Monster negra y roja. Llevaba vaqueros, botas, una cazadora de cuero negro que parecía haber visto mucha carretera y sostenía 2 cascos. Nuestras miradas se cruzaron y sonrió al verme. Mi corazón se aceleró de un modo que ningún negocio millonario podría jamás. «Has venido», dijo, sonando realmente sorprendido. «Te dije que vendría», respondí acercándome. «Bonita moto». «Gracias», respondió, acariciando el manillar como si fuera algo precioso. «La construí casi toda con mis propias manos». Alargué la mano para tocar la moto y nuestros dedos se rozaron brevemente. La electricidad de aquel mínimo roce era casi vergonzosa. «¿Has conducido alguna vez una moto?», preguntó, tendiéndome un casco. «Nunca», admití. Su sonrisa se ensanchó. «Entonces esta noche estará llena de primeras veces». La frase cargada de insinuaciones hizo que se me calentara la cara. Mike subió a su moto y la puso en marcha. El potente estruendo resonó en la calle. «Sube detrás de mí», me indicó. «Agárrate a mi cintura y sigue mis movimientos. No luches contra las curvas». Me subí torpemente, colocándome detrás de él. La cercanía forzada era a la vez incómoda y excitante. Podía sentir el calor de su cuerpo, el olor a cuero y a colonia masculina. Dudé al poner las manos en su cintura. «Vamos, Mitchell», bromeó. «No es momento de ser tímido». Respiré hondo y me aferré a su cintura. Mike aceleró y la moto bajó a toda velocidad por la avenida. El movimiento repentino me hizo agarrarlo con más fuerza, prácticamente abrazándolo por detrás. Podía sentir los músculos de su estómago bajo mis manos. Los primeros minutos fueron de puro terror. La velocidad, el viento, los coches que pasaban tan cerca. Pero entonces algo cambió. La adrenalina se convirtió en pura euforia. El viento, las luces de la ciudad, la sensación de libertad, era embriagador. Mike condujo hábilmente por las calles de Nueva York, serpenteando entre el tráfico como si la moto formara parte de él. En un semáforo, se volvió brevemente hacia mí. «¿Va todo bien ahí detrás?» «Mejor de lo que pensaba», grité por encima del rugido del motor. Sonrió y volvió a acelerar. Tomamos el puente de Brooklyn y luego seguimos la costa. No tenía ni idea de a dónde íbamos y, por primera vez en años, no me importó no tener el control. Tras casi 1 hora de viaje, llegamos a un lugar alejado de la ciudad. Mike aparcó la moto delante de un edificio que parecía un viejo almacén reconvertido en restaurante. Unas luces amarillentas iluminaban el lugar y se oía música en directo desde el interior. Me bajé de la moto, con las piernas temblándome ligeramente, no de miedo, sino de excitación. Me quité el casco y me pasé la mano por el pelo intentando arreglármelo. «¿Y bien?», preguntó Mike, quitándose también el casco. «¿El veredicto de la moto?» «Increíble», respondí con sinceridad. «Nunca he sentido nada igual», sonrió satisfecho. «Bienvenido a mi mundo, Alexander». El restaurante era rústico, con mesas de madera, luz tenue y decoración sencilla. Un grupo tocaba blues en directo en el pequeño escenario. Ninguno de los clientes habituales parecía ni remotamente interesado en quién era yo, y eso me pareció extrañamente liberador. «¿Qué es este sitio?», pregunté mientras nos sentábamos en una mesa alejada. «Un secreto bien guardado», respondió. «El dueño es un músico que lo dejó todo para vivir aquí. La comida es sencilla pero increíble, y la música aún mejor». Una camarera se acercó y saludó a Mike por su nombre.
pidió cervezas artesanas y unos platos para compartir sin mirar el menú. ¿Vienes aquí a menudo? Le pregunté cuando se alejó. Cuando necesito pensar, respondió. O cuando quiero impresionar a alguien. ¿Y cuál es el caso hoy? Sus ojos verdes me estudiaron intensamente. Creo que las dos cosas. Llegó la comida. Sencillos platos de carne, verduras a la parrilla, patatas rústicas. Nada del otro mundo, pero todo delicioso. La cerveza era excepcional. Hablamos de música, motos y lugares favoritos. Descubrí que Mike había recorrido Estados Unidos en moto, solo, durante 6 meses tras la muerte de su padre. Fue como encontrar el camino de vuelta, me explicó. Tras su muerte, me sentí perdido. La carretera me ayudó a recordar quién era. Debió de ser increíble, comenté, imaginando la libertad de un viaje así. Lo fue, convino. ¿Y tú? ¿Qué es lo más liberador que has hecho? Me lo pensé un momento, dándome cuenta con tristeza de que no tenía una respuesta preparada. Creo que lo estoy haciendo ahora, respondí sinceramente. Mike me miró fijamente y se hizo un silencio significativo entre nosotros. La banda empezó a tocar una balada lenta y varias personas se levantaron a bailar. «Vamos», dijo de repente, tendiéndome la mano. «¿Bailar?», pregunté incrédulo. «¿Por qué no? Es el primer día, ¿recuerdas?», dudé. ¿Bailar con otro hombre, en público? Una parte de mí, la que siempre se preocupaba por las apariencias, por lo que pensarían los demás, se resistía. Pero otra parte, una que parecía crecer cada vez más en presencia de Mike, quería tirarlo todo por la borda. «No sé bailar eso», admití. «Te enseñaré», respondió con la mano aún extendida. Respiré hondo y acepté su mano. Me llevó a un rincón más oscuro de la pequeña pista de baile improvisada. Su mano se apoyó suavemente en mi cintura, mientras la otra sujetaba la mía. La proximidad de nuestros cuerpos me aceleró el corazón. «Relájate», murmuró, guiándome suavemente. «Solo siente la música». Intenté seguir sus pasos, tropezando un par de veces. Se rió suavemente, pero sin burlarse. «Siempre controlando, ¿verdad?», bromeó. «Debe de ser agotador». «A veces», admití. «Entonces deja de intentar controlarlo», sugirió. «Déjate llevar». Cerré los ojos y me dejé guiar. Su cuerpo estaba firme contra el mío, cálido, presente. Su olor, una mezcla de cuero, sudor limpio y algo exclusivamente suyo, invadió mis sentidos. Cuando volví a abrir los ojos, su rostro estaba peligrosamente cerca. Sus ojos tenían un brillo que me hipnotizó por completo. La música terminó, pero no nos movimos. El tiempo parecía haberse detenido. Se inclinó ligeramente y sus labios casi rozaron los míos. Podía sentir su respiración. «Alexander», murmuró, casi como una pregunta. «Sí», respondí, sin saber exactamente a qué estaba accediendo. El sonido de los aplausos a la banda rompió el momento. Mike se apartó ligeramente, con los ojos aún fijos en los míos. Algo había cambiado entre nosotros. Se había cruzado una línea invisible, incluso sin el beso que ambos deseábamos claramente. Volvimos a la mesa en silencio. La tensión entre nosotros era palpable. Terminamos nuestras bebidas y Mike me preguntó si estaba listo para irme. El viaje en moto fue diferente. No dudé en abrazarle, rodeándole la cintura con los brazos con más confianza. Conducía más despacio, como si quisiera prolongar nuestro tiempo juntos. Cuando por fin llegamos a mi edificio, me invadió una sensación de vacío. «Te llevaré arriba», me ofreció. En el ascensor permanecimos en silencio. Me siguió hasta la puerta de mi piso, donde nos detuvimos. «Esta noche ha sido», empecé, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. «¿Diferente?», sugirió. «Increíble», corregí. Nos quedamos allí de pie, con la tensión creciendo por momentos. Sabía lo que quería, pero no sabía cómo pedirlo, cómo dar el siguiente paso. «¿Qué está pasando aquí, Alexander?», preguntó Mike suavemente. «¿Entre nosotros? No lo sé», respondí con sinceridad, «pero quiero averiguarlo». Se acercó y sentí que el corazón me iba a estallar. Su mano me tocó la cara y su pulgar me recorrió ligeramente la mandíbula. El contacto me produjo escalofríos. «¿Estás seguro?», preguntó. «Porque una vez que crucemos esa línea...». «Lo estoy», respondí, sorprendiéndome a mí mismo con mi seguridad.
Vuestros mundos perfectos podrían venirse abajo, advirtió. Quizá necesiten desmoronarse, repliqué. Mike sonrió, una sonrisa lenta y llena de promesas. Entonces, por fin, se inclinó y sus labios rozaron los míos. El beso empezó suave, casi vacilante, pero rápidamente se hizo más profundo. Mis manos encontraron su pelo, mientras las suyas me rodeaban por la cintura, eliminando cualquier espacio entre nosotros. El mundo que nos rodeaba desapareció. Solo estaba Mike, su sabor, su olor, el calor de su cuerpo contra el mío. Cuando nos separamos, los dos respirábamos con dificultad. «Debería irme», susurró, aunque no hizo ademán de alejarse. «Quédate», le pedí, escapándoseme la palabra antes de poder pensar. Sus ojos se oscurecieron de deseo, pero negó ligeramente con la cabeza. «Todavía no», respondió. «Cuando ocurra, y ocurrirá, quiero que sea porque estamos seguros, no porque nos hayamos dejado llevar por el momento». Una parte de mí quería protestar, tirar de él y no dejarle salir, pero otra parte, la que empezaba a respetar profundamente a aquel hombre, comprendió su vacilación. «¿Cuándo volveré a verte?», pregunté. «Pronto», prometió, robándome otro beso rápido. «Muy pronto». Le vi caminar hacia el ascensor, cada paso parecía arrancarme un pedazo. Antes de entrar, se dio la vuelta. «¿Alexander? ¿Sí? Gracias por dejar que hoy te enseñe un poco de mi mundo». Y desapareció tras las puertas del ascensor. Entré en mi piso, espacioso, elegante y terriblemente vacío. Salí al balcón y contemplé la ciudad iluminada. Por primera vez en años, sentí que algo empezaba a cambiar dentro de mí. El magnate controlador estaba perdiendo el control y, extrañamente, no me importaba lo más mínimo. Durante las 2 semanas siguientes, Mike y yo nos vimos casi a diario. Cenas en restaurantes discretos, paseos en moto por la noche neoyorquina, largas conversaciones en mi piso. Cada encuentro nos acercaba más, derribando barreras que ni siquiera yo me daba cuenta de haber construido a mi alrededor. Una de esas noches, estábamos en el balcón de mi piso de Manhattan, contemplando la ciudad iluminada mientras compartíamos una botella de vino. Mike estaba recostado en la cornisa, y la luz de la luna resaltaba los ángulos de su rostro. Nunca me cansaba de mirarle, esa mezcla perfecta de fuerza y vulnerabilidad que me atraía como un imán. «¿En qué estás pensando?», preguntó al notar mi larga mirada. «¿En lo extraño que es?», respondí. «Hace un mes, ni siquiera sabía que existías. Ahora no puedo imaginar mis días sin ti en ellos». Mike sonrió, aquella sonrisa que aún me aceleraba el corazón. «Cuidado, Mitchell, empiezas a sonar romántico». «¿Y si lo es?», pregunté, sorprendiéndonos a ambos con mi franqueza. Su sonrisa desapareció, sustituida por una expresión más seria. Se acercó más y me puso las manos en la cara. «¿Estás seguro de lo que dices? ¿No es solo curiosidad? ¿No es solo una interrupción en tu vida perfecta?» Aquellas preguntas me calaron hondo. Eran las mismas que me había hecho innumerables veces. «Al principio, quizá lo era», admití. «Eras tan diferente de todo lo demás en mi vida. Pero ahora…» Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Ahora eres lo único que parece real». Mike me besó entonces, un beso lento y profundo que parecía sellar algún tipo de pacto entre nosotros. Cuando nos separamos, sus ojos verdes tenían un brillo que nunca antes había visto. «Ven conmigo», dijo, cogiéndome de la mano y llevándome al interior del piso hacia el dormitorio. Aquella noche, por fin nos entregamos completamente el uno al otro. Sus manos, callosas por años de trabajo en motores, recorrían mi cuerpo con una delicadeza sorprendente. Cada caricia parecía despertar algo dormido en mi interior. Nuestras respiraciones, nuestros cuerpos, nuestros susurros, todo se mezclaba en perfecta armonía. Luego, tumbados uno junto al otro, con nuestros cuerpos aún unidos por el sudor y la intimidad recién descubierta, Mike trazó con sus dedos dibujos invisibles en mi pecho. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?», murmuró. «¿Qué? ¿Cómo puedes tenerlo todo, pero sigues pareciendo valorar las cosas más sencillas cuando estás conmigo?» Sus palabras tocaron algo muy dentro de mí. Quizá porque las cosas más sencillas son las que el dinero no puede comprar. Sonrió contra mi hombro. ¿Quién iba a pensar que el multimillonario Alexander Mitchell sería tan romántico?
Solo contigo, respondí, acercándolo más a mí. Nos quedamos dormidos así, entrelazados el uno en el otro, como si nuestros cuerpos hubieran sido hechos para encajar a la perfección. A la mañana siguiente, me desperté con olor a café. Mike estaba en la cocina, en vaqueros, preparando el desayuno. La escena era tan doméstica, tan natural, que me pilló desprevenido. Por un momento, me permití imaginar cómo sería tener esto todos los días. Despertarme con él, compartir las comidas, construir una vida juntos. «Buenos días, dormilón», me dijo al verme. «¿Café?» Me acerqué y lo besé con nostalgia. «Sí, por favor». Tomamos café juntos en el balcón, charlando de todo y de nada. Mike tenía que volver al taller. Un cliente importante iba a traer un Bugatti para revisarlo. Le vi arreglarse, ponerse la chaqueta de cuero y prepararse para salir. «¿Cuándo volveré a verte?», le pregunté, abrazándole en la puerta. «Esta noche», sugirió. «Tengo entradas para un concierto de blues en el Village Vanguard». «Perfecto», acepté. Cuando se marchó, me quedé en la puerta unos minutos, asimilando lo que me estaba ocurriendo. Yo, Alexander Mitchell, adicto al trabajo, obsesionado con el control, estaba completamente enamorado de un mecánico rebelde que estaba poniendo mi mundo patas arriba, y no quería que fuera diferente. Sin embargo, la realidad tiene una forma cruel de interrumpir incluso los momentos más perfectos. Esa misma tarde, estaba en una reunión con inversores cuando vibró mi móvil. Era un mensaje de Caroline, mi asistente. «Urgente. La revista New Yorker quiere confirmar los rumores sobre tu relación con el mecánico de Brooklyn. Tienen fotos». Se me heló la sangre. Me excusé y salí de la habitación para llamarla. «¿Qué fotos?», pregunté en cuanto descolgó. «Al parecer, alguien te fotografió saliendo del restaurante italiano la semana pasada», me explicó. «Y hay otras, de ti en la moto. El reportero está presionando para que le den un puesto. Ha dicho que lo va a publicar de todas formas». Mi mente se aceleró. «Pídele que posponga cualquier publicación. Diles que estoy fuera del país y que hablaremos cuando vuelva». «Alexander», dijo Caroline dubitativa, «¿te das cuenta de que esto podría afectar a las negociaciones con el grupo conservador de Singapur, verdad? Son bastante tradicionales. La negociación con el grupo de Singapur era el mayor negocio de mi carrera, una fusión por valor de casi $2.000 millones que llevaba meses preparando. «Lo solucionaré», respondí automáticamente, y colgué. Volví a la reunión, pero no podía concentrarme. Mi vida personal y profesional estaban a punto de chocar de un modo que no había previsto. Durante años había mantenido mi vida privada solo como eso. Privada, no por vergüenza, sino porque era más sencilla, más manejable. Ahora con Mike, todo estaba expuesto, era vulnerable. Después de la reunión, le llamé. «Hola», contestó con voz alegre. «Estaba pensando en ti, Mike», empecé con la voz tensa. «Tenemos un problema». Le expliqué lo de la revista, las fotos, las implicaciones para el trato con los singapurenses. Mientras hablaba, me di cuenta de cómo sonaba, dando prioridad a los negocios sobre nosotros. «Ya veo», dijo tras un largo silencio. «Entonces, ¿qué quieres hacer?» «No lo sé», admití. «Eso podría complicar muchas cosas. Para tu negocio», añadió, su voz ahora distante. «Mike, no es solo que...» «No, está bien», me interrumpió. «Siempre supe que nuestros mundos acabarían chocando, solo que no esperaba que fuera tan pronto. ¿Podemos hablar de ello esta noche?», le pregunté. «Por supuesto», respondió, pero había una frialdad en su voz que no reconocí. «Te veré a las 8». Pasé el resto del día ansioso, dividido entre las preocupaciones del trabajo y el miedo a perder a Mike. Cuando llegué a casa para prepararme para el espectáculo, volvió a sonar mi móvil. Era Richard, mi abogado y amigo desde hacía mucho tiempo. «Alexander, he visto las fotos», me dijo sin preámbulos. «El New Yorker se puso en contacto conmigo para pedirme un comentario». «¿Qué fotos tienen exactamente?», pregunté. «Vosotros cogidos de la mano saliendo del restaurante, tú en la parte trasera de su moto, y una en la que parecéis vosotros dos, besándoos a la entrada de vuestro edificio». Cerré los ojos, sintiendo cómo aumentaba el pánico. «Richard, yo... No tienes que explicarme nada», me interrumpió. «Sabes que no me importa con quién tengas una relación, pero los singapurenses...»
Ya han expresado su malestar por rumores anteriores sobre tu vida personal. ¿Qué sugieres? Hubo una pausa. Tienes opciones. Puedes negarlo, decir que las fotos están manipuladas o sacadas de contexto. Puedes demandar a la revista. O... o... o puedes pedir una ruptura de esta relación, al menos hasta que se cierre el trato. Aquellas palabras cayeron como piedras en mi estómago. ¿Pedir una pausa? ¿Esconder a Mike como si fuera algo vergonzoso? Tengo que pensármelo, respondí. Te llamaré mañana. Colgué y me senté en silencio, con la cabeza palpitante. Se acercaban las 8 y no estaba más preparado para ver a Mike que para tomar una decisión sobre nosotros. El timbre sonó puntualmente a las 8. Cuando abrí la puerta, Mike estaba allí, guapo con su chaqueta de cuero, pero su sonrisa habitual estaba ausente. Entró sin besarme, la primera señal de que algo había cambiado entre nosotros. ¿Quieres tomar algo antes de irnos?, le ofrecí. Creo que primero tenemos que hablar, respondió sentándose en el sofá. Me senté a su lado, manteniendo una distancia que parecía un abismo. He estado pensando todo el día, empezó, y creo que comprendo tu postura. Tu negocio es importante para ti. Mike, no es tan sencillo. En realidad, sí lo es, interrumpió. Es una elección, Alexander. Siempre supe que llegaría este momento, en el que tendrías que elegir entre tu mundo perfecto y lo que tenemos. No quiero elegir, respondí con sinceridad. Quiero las dos cosas. Sonrió con tristeza. La vida rara vez funciona así, sobre todo para gente como nosotros tan diferentes. No somos tan diferentes, argumenté. ¿No? Sus ojos verdes me atravesaron. Así que estarías dispuesto a presentarme a tus amigos, a tu familia, a tus socios, acudir conmigo a los actos de tu empresa, llevarme como compañero a esa cena con los singapurenses. No respondí inmediatamente y mi silencio le dijo todo lo que necesitaba saber. Eso es lo que pensaba, murmuró. Mike, no se trata de ti. Se trata exactamente de mí, interrumpió, poniéndose en pie. O mejor dicho, ¿de quién soy? El mecánico de Brooklyn no encaja en el brillante mundo de Alexander Mitchell. Eso no es justo, protesté, poniéndome también en pie. Intento equilibrar las cosas que son importantes para mí. ¿Y dónde encajo yo en esa lista de prioridades?, preguntó, con la voz ligeramente quebrada. ¿Después de los negocios? ¿Después de tu imagen pública? La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Dónde encajaba él? Eres importante para mí, respondí bajando la voz. ¿Tan importante como para arriesgar un negocio de $1.000 millones? Insistió. ¿Lo bastante importante como para enfrentarte al escrutinio público? Tragué saliva, sintiéndome acorralado. Solo necesito tiempo, para hacer las cosas a mi manera. Mike asintió lentamente, como si por fin comprendiera alguna verdad fundamental. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros, Alexander? Nunca me he avergonzado de lo que soy. Nunca he tenido que ocultar nada de mí para complacer a los demás. No me avergüenzo de ti, protesté. ¿No? Sus ojos brillaban ahora, húmedos. Entonces, ¿por qué estamos teniendo esta conversación? ¿Por qué no podemos ir al espectáculo y afrontar las consecuencias más tarde? Tenía razón, y eso me dolía más de lo que podía expresar. Supongo que eso responde a mi pregunta, dijo, dirigiéndose a la puerta. Espero que tu trato con los singapurenses funcione, de verdad. Mike, espera, dije con voz casi suplicante. ¿No podemos llegar a un acuerdo? ¿Solo hasta que cierre el trato? Se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta, y se volvió hacia mí. ¿Cuál sería ese término medio, Alexander? ¿Encontrarnos a escondidas? ¿Que yo estuviera a la sombra de tu vida pública? ¿Ser tu pequeño y sucio secreto? No es eso. Es exactamente eso, me interrumpió. Y yo merezco más. Y tú también. Con esas palabras, se marchó, cerrando la puerta suavemente tras de sí. No hubo drama ni gritos, solo la devastadora calma de la despedida. Corrí hacia el balcón a tiempo de verle salir del edificio, montarse en su moto y marcharse. La imagen de él desapareciendo en la noche neoyorquina quedó grabada en mi mente como un doloroso recordatorio de lo que acababa de perder. Aquella noche no dormí. Por primera vez en años, lloré. Por Mike, por mí, por las decisiones que habíamos tomado y las que aún teníamos que tomar. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones,
llamadas telefónicas y decisiones empresariales. Los representantes de Singapur llegaron a Nueva York y las negociaciones entraron en su fase final. Sonreí, estreché manos, discutí detalles contractuales, todo en automático, mientras por dentro estaba completamente vacío. El reportaje del New Yorker se publicó, pero Richard consiguió minimizar los daños. Las fotos se presentaron como una amistad insólita entre un multimillonario y un empresario del automóvil. Técnicamente no era mentira. Mike tenía realmente su propia empresa. Los singapurenses no lo mencionaron directamente, pero noté miradas suspicaces durante las cenas. No importaba. El negocio seguía adelante. Intenté llamar a Mike varias veces, pero nunca lo cogió. Le envié mensajes que fueron ignorados. Incluso me pasé por su taller, pero su ayudante me dijo que estaba de viaje. No sabía dónde ni por cuánto tiempo. El día antes de firmar el contrato con los singapurenses, estaba en mi despacho revisando documentos cuando entró Caroline. «Todo está listo para mañana», me dijo. «La sala de conferencias está reservada. Se ha avisado a la prensa y se ha pedido champán». «Estupendo», respondí automáticamente. Me observó un momento. «¿Puedo decir algo? ¿Como amiga y no como tu ayudante?» La miré, sorprendido. «Por supuesto, tienes un aspecto lamentable», dijo directamente. «Y desde que ese mecánico salió de tu vida». «Mike», corregí automáticamente. «Se llama Mike», ella asintió. «Mike, la cuestión es que nunca te había visto así por un negocio que no funcionó, pero por una persona. ¿Qué intentas decir, Caroline?» «Que quizá estás dando prioridad a cosas equivocadas», respondió ella. «Este asunto con los singapurenses es importante, sí, pero dentro de 10 años, ¿qué importará más? ¿Haber cerrado este contrato o haber dejado a alguien que claramente significaba mucho para ti?» Sus palabras me golpearon profundamente. «No es tan sencillo». «En realidad sí lo es», replicó, sorprendiéndome con su franqueza. «Has construido un imperio, Alexander. Es hora de construir una vida». Cuando se marchó, me quedé en silencio, con sus palabras resonando en mi mente. En la pared de mi despacho había una foto mía en la portada de Forbes, el prodigio de la nueva economía. Junto a ella, enmarcado, estaba el primer contrato que firmé cuando fundé mi empresa. Símbolos de éxito, de logro, todo lo que siempre pensé que quería. Pero en aquel momento me di cuenta de que daría cualquier cosa. El imperio, los coches, los pisos, por recuperar a Mike. Cogí el teléfono y llamé a Richard. «Necesito que vengas a mi despacho ahora mismo», le dije. «Vamos a hacer algunos cambios en el contrato con los singapurenses». 2 horas más tarde, salí del despacho con un plan completamente nuevo. No sabía si funcionaría, pero por primera vez en semanas, volví a sentirme vivo. A la mañana siguiente, la sala de conferencias estaba abarrotada. Ejecutivos de Singapur, abogados, la prensa financiera, todos esperando para firmar uno de los mayores acuerdos del año. Entré en la sala a las 10 en punto, con mi mejor traje. Saludé a todos los presentes y ocupé mi lugar en la cabecera de la mesa. Richard me miró nervioso. Aún no estaba convencido de mi plan. «Señoras y señores», empecé. «Antes de firmar los documentos me gustaría hacer un breve anuncio. El principal representante del grupo de Singapur, el señor Tan, arqueó las cejas, sorprendido por la desviación del protocolo. Como muchos de vosotros sabéis, construí esta empresa desde cero, basándome en principios de innovación, excelencia y, sobre todo, integridad». Hice una pausa, observando las caras atentas alrededor de la mesa. Integridad significa ser fiel a lo que eres, incluso cuando resulta inconveniente. Significa tomar decisiones difíciles basadas no solo en la lógica empresarial, sino también en la honradez personal. El señor Tan se inclinó ligeramente hacia adelante, tratando claramente de entender a dónde quería llegar. «Este acuerdo es extremadamente importante para mí», continué. «Representa años de trabajo y cambiará nuestros mercados. La asociación con el Grupo Tan podría revolucionar nuestra posición en el mercado asiático». Todo el mundo asintió, de acuerdo con lo obvio. «Sin embargo», continué, «recientemente he descubierto que hay cosas más importantes que los negocios, o mejor dicho, que los negocios deberían reflejar lo que realmente somos».
¿Qué intenta decir, señor Mitchell?, preguntó el señor Tan, con voz tranquila pero curiosa. Digo que he añadido una cláusula al contrato, expliqué. Una cláusula de no discriminación que establece que ninguna de las partes discriminará a empleados, socios o clientes por motivos de raza, religión, sexo u orientación sexual. Un pesado silencio llenó la sala. Vi a Richard tragar saliva. Los ejecutivos singapurenses intercambiaron miradas. Eso es inusual en un contrato como este, comentó cuidadosamente el señor Tan. Sí, lo es, convine, pero es importante para mí, porque hace poco me he dado cuenta de que no puedo separar lo que soy del negocio que hago. Le miré directamente. Señor Tan, hace poco una revista publicó fotos mías con otro hombre, un hombre por el que siento algo muy profundo, un hombre que me ha enseñado más sobre valentía y autenticidad de lo que he aprendido en todos mis años en los negocios. Los periodistas del fondo de la sala empezaron a teclear furiosamente en sus portátiles. Podía imaginarme los titulares que se estaban creando en tiempo real. Los ejecutivos de Singapur cuchicheaban entre ellos, aparentemente incómodos. Comprendo que esto complique nuestra asociación, continué, pero ya no puedo seguir compartimentando mi vida. Si vamos a hacer negocios juntos, tienes que aceptar completamente quién soy. El señor Tan guardó silencio durante un largo momento. Luego, para mi sorpresa, sonrió ligeramente. Señor Mitchell, dijo en su cuidado inglés, en Singapur tenemos un dicho: un hombre que sabe quién es realmente es el socio más fiable en los negocios. Apreciamos tu honestidad, aunque sea inusual en nuestras tradiciones. Cogió su bolígrafo. Firmaremos tu contrato con la nueva cláusula. No porque estemos de acuerdo con todo lo que ocurre en tu vida personal, sino porque respetamos a un hombre que se atiene a sus principios, aunque cueste. Sus palabras me cogieron completamente por sorpresa. Miré a Richard, que parecía igualmente sorprendido. Gracias, señor Tan, respondí, con la voz ligeramente avergonzada. Firmamos el contrato, nos hicimos las fotos oficiales y brindamos con champán. Los periodistas me bombardearon a preguntas sobre mi revelación, pero Richard consiguió mantenerlos a raya, prometiendo una entrevista formal más tarde. Cuando todos empezaban a dispersarse, el señor Tan se acercó de nuevo. Un último pensamiento, señor Mitchell, dijo, bajando la voz. Mi sobrino más joven también tiene pareja. La familia no lo aprobó al principio, pero hemos aprendido que su felicidad es más importante que las viejas tradiciones. Quizá no seamos tan diferentes después de todo. Con estas palabras, me estrechó la mano y se marchó. Me quedé solo en medio de la habitación vacía, sintiendo como si me hubieran quitado un enorme peso de encima. No sabía qué le depararía el futuro a mi empresa, a mi reputación, ni siquiera a mí personalmente, pero sí sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba siendo fiel a mí mismo. Solo faltaba una cosa. Tras firmar el contrato, fui directamente al taller de Mike. Su ayudante, Diego, estaba allí, pero no había ni rastro de él. Sigue de viaje, me informó Diego con aspecto incómodo. ¿A dónde ha ido? Diego vaciló. No sé si debería decirlo. Por favor, insistí. Es importante. Algo en mi expresión debió de convencerle. Fue a la costa del Pacífico, reveló por fin. En moto. Dijo que necesitaba pensar, despejarse. La costa del Pacífico. Un viaje solitario a través de paisajes épicos. Tan típico de Mike. Enfrentarse a sus emociones en la carretera, a cielo abierto. ¿Cuándo va a volver? No lo sé, respondió Diego con sinceridad. Podrían ser semanas, podrían ser meses. Le di las gracias y salí del taller, sintiéndome perdido. Por fin había tomado la decisión correcta, pero quizá era demasiado tarde. En los días siguientes, mi revelación se convirtió en noticia en los principales medios de comunicación. Algunos criticaron, otros aplaudieron mi valentía. Las acciones de la empresa fluctuaron brevemente, pero pronto se estabilizaron. A Richard le sorprendió la cantidad de apoyo que recibí, de empleados, de otros empresarios, incluso de inversores. Por lo visto, hoy en día se valora la autenticidad en los negocios, comentó, todavía con cara de asombro. Pero nada de eso importaba. Sin Mike, el éxito parecía vacío. Intenté llamarle innumerables veces, pero su móvil estaba fuera de cobertura. Le envié correos electrónicos que quedaron sin respuesta.
Empecé a preguntarme si volvería alguna vez o si había perdido mi oportunidad para siempre. 3 semanas más tarde, estaba en casa un viernes por la noche, trabajando en mi portátil, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, se me paró el corazón. Mike estaba allí, con el pelo más largo, la barba sin afeitar y la piel curtida por el sol de la carretera. Llevaba su chaqueta de cuero desgastada y sostenía el casco bajo el brazo. Sus ojos verdes tenían el mismo brillo intenso que recordaba, pero había algo nuevo en ellos, una determinación que no reconocía. ¿Puedo pasar?, preguntó simplemente. Asentí sin decir palabra y di un paso a un lado. Entró y se quedó de pie en medio de la habitación, mirando a su alrededor como si algo hubiera cambiado. «¿Has vuelto?», conseguí decir por fin. «He llegado hoy», respondió. «Diego me habló de la rueda de prensa, sobre el contrato». «Mike, ¿por qué has hecho eso?», interrumpió, con los ojos fijos en los míos. Respiré hondo, porque me di cuenta de que ningún trato merece la pena si tengo que negar quién soy o a quién amo para conseguirlo. La palabra amor flotaba entre nosotros, cargada de significado. «Lo arriesgaste todo», dijo, ahora con voz más suave. «No», discrepé. «Casi lo pierdo todo por intentar no arriesgar nada». Dio un paso hacia mí. «Los singapurenses podrían haberse rendido». «Pero no lo hicieron», repliqué. «A veces la gente te sorprende cuando le das la oportunidad». Otro paso y ahora estábamos lo bastante cerca como para sentir el calor del otro. «En la costa del Pacífico», empezó. «Pasé días solo, atravesando lugares donde no había nada más que cielo y tierra. Pasé mucho tiempo pensando en nosotros. ¿Y?», pregunté, con el corazón acelerado. «Y me di cuenta de que tal vez había sido injusto contigo», admitió. «Te exigí que tomaras decisiones que yo nunca tuve que tomar. Crecí sabiendo exactamente quién soy, sin miles de millones en juego, sin una imagen pública que proteger». «No fuiste injusto», argumenté. «Fuiste sincero, y lo necesitaba». Mike sonrió ligeramente. «Aún así creo que me fui demasiado rápido. Debería haberme quedado y haber luchado por nosotros». «Me alegro de que hayas vuelto», dije, mi voz casi un susurro. Levantó la mano y me tocó la cara. Su pulgar me recorrió suavemente la mandíbula, el mismo gesto que la primera vez que nos besamos. «No sé si esto puede funcionar», admitió. «Somos de mundos tan distintos. Quizás sea precisamente por eso por lo que funciona», repliqué. «Tú me muestras lo que realmente importa, y yo te muestro posibilidades que nunca imaginaste». Sus ojos brillaron con algo que parecía esperanza. «El magnate y el mecánico», murmuró. «Una combinación improbable», coincidí. «Pero quizá perfecta», añadió inclinándose para besarme. Esta vez el beso fue diferente, más profundo, más sentido, como un nuevo comienzo. Cuando nos separamos, nuestras frentes descansaban una contra la otra, respirando el mismo aire. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó con voz ronca. «Ahora», respondí, «construimos algo nuevo, juntos. Algo que no es tu mundo ni el mío, sino el nuestro. Va a ser complicado», advirtió. «Los mejores arreglos siempre lo son», repliqué, utilizando una de sus metáforas mecánicas. Se rió, ese sonido que tanto había echado de menos, y tiró de mí para acercarme. «Creo que voy a necesitar un garaje más grande», bromeó, «para todos esos coches de lujo. Y yo tendré que aprender a montar en moto como es debido», repliqué. «Tenemos tiempo», dijo, con los ojos llenos de promesas. «Todo el tiempo del mundo». Aquella noche, mientras hacíamos el amor con una intensidad nacida de la separación y el reencuentro, supe que había tomado la decisión correcta. El camino que teníamos por delante sería difícil. Dos mundos tan diferentes intentando coexistir. Habría obstáculos, prejuicios, ajustes. Pero por primera vez en mi vida no me preocupaba el control ni la perfección. Mike me había enseñado que la verdadera libertad residía en aceptar la imprevisibilidad, en abrazar lo inesperado. El magnate y el mecánico. Un romance improbable que empezó con un Lamborghini roto y acabó rompiendo todas mis reglas, y no cambiaría nada.